Bien, adelante. Vamos a comenzar la enseñanza de esta mañana y les invito a que oremos a Dios para que sea Dios el que nos enseñe en esta mañana. Seguimos en el libro de Isaías y tenemos Isaías 58, así que tenga su Biblia abierta en Isaías capítulo 68 y vamos a hablar, hermanos, acerca de el ayuno agradable a Dios. El ayuno agradable a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias por aquellas personas que nos visitan hoy. Gracias porque Bernardo está con nosotros, porque su esposa ha pedido en oración por él y por su familia de manera constante, y gracias a Dios está con nosotros el día de hoy. También te doy gracias por la hermana Silvia. Yo sé que por recomendación de su familia ella no había venido y Señor, gracias te damos, Padre, porque el día de hoy puede acompañarnos y porque tú le has bendecido con un año más de vida. Señor, tú bendice tu palabra, que tu palabra corra, que tu palabra fluya, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, primero que nada, el ayuno, hermanos, no es un mandato de Dios. Ya se quedó así, subió las cejas, hermano Jorge. En el Antiguo Testamento no hay una ley que diga tienes que ayunar de esta manera, tienes que ayunar tantas horas y tienes que hacer penitencia en tal cosa. No lo hay, hermanos. Usted podrá ver que otras religiones tienen impuestos ciertos ayunos. Por ejemplo, los musulmanes tienen ciertos ayunos preparándose para una fiesta especial que ellos tienen. En nuestro país, la iglesia mayoritaria, ¿verdad?, llama a, no ayuno, pero llama a cierta abstención de alimentos previos a la Pascua, que se le llama la Cuaresma, ¿verdad? Y de alguna manera ha habido en diferentes religiones una manera de impulsar a la gente para abstenerse de comer. Pero en la Biblia yo veo, hermanos, que el ayuno es un acto de aflicción donde uno se abstiene de comer, pero es un acto voluntario. Es un acto que tiene que ver más con la necesidad de aquel que tiene un problema de decir, hoy no voy a ayunar, hoy no, ni tengo hambre, hoy quiero dedicarlo a orar a Dios por aquella petición que tengo tan fuerte. ¿Se acuerdan? En Mateo Jesús recomendaba el ayuno y oración para casos extremos, ¿se acuerdan? Sobre todo ligados a posesión demoníaca, a cosas difíciles. Decía, pónganse en ayuno y en oración. Ahora, es por eso, hermanos, el ayuno es bueno, pero el ayuno no es una imposición, hermanos. ¿Ya? Aunque podemos animarnos, yo creo que una de las cosas que podríamos hacer para el año que entra es dedicar más tiempo a la oración y menos tiempo, más bien desde ahorita, pero dedicarle más tiempo a la oración y menos tiempo al refrigerador, ¿verdad? ¿Cuántas veces usted abre al refrigerador? Hijo, hermanos, llegó un momento en que les tuve que decir a mis hijos, ¿saben qué? Ahora con el confinamiento, ¿verdad? Tenemos que cuidar el abrir y cerrar, porque ustedes saben bien que los aparatos electrodomésticos se gasta más la energía cuando tú estás abriendo y cerrando, y se mantiene menos fría las cosas, ¿eh? Y entonces, ahora que estamos confinados, ya ni tenemos hambre, ¿verdad? Nada más vamos a ver qué hay. Yo veo a mi hijo, paz, y nada más escucha el azote, de la refrigeradora cada rato. Y digo, ¿qué buscas? No, nada, y se vuelve a subir. El rato, unos 15 minutos, tal vez regresa y otra vez abre el refri y otra vez lo cierra, hermanos. El ayuno nunca ha sido un mandato de parte de Dios en el sentido estricto de que la gente lo tenga que hacer. El pueblo de Israel empezó a practicar el ayuno viendo los ejemplos en la Biblia de hombres de Dios que ayunaron, que afligieron su espíritu y que se dedicaron un tiempo a la oración, y por eso se abstuvieron de alimentos. No porque alguien le haya dicho, tú tienes que ayunar, es que tú no estás ayunando, es que tú no estás haciendo. No, hermanos, la gente en la Biblia vemos ayunar como un acto voluntario de afligir su alma, de afligir su corazón. Pero a medida que pasó el tiempo, hermanos, el pueblo de Israel
empezó a verlo como una tradición. Y aquí, ojo hermanos, todas las iglesias tenemos tradiciones. ¿Qué son tradiciones? Cosas que hacemos y que se llegan a hacer costumbre y las llegamos a adquirir. No todas las tradiciones son malas, hermanos. Cada familia, por ejemplo, tiene sus propias tradiciones, ¿verdad? Por ejemplo, en mi casa celebramos el Día de Gracias. ¿Sí conocen el Thanksgiving? Y tal vez usted dirá, ¿por qué? Bueno, porque mi esposa es americana y trae esa tradición. Por ejemplo, nosotros celebramos cantar feliz cumpleaños, ¿verdad? Cuando alguien cumple, es una tradición bonita. Y hay muchas tradiciones. El problema de las tradiciones a tener en cuenta, hermanos, es que tenemos que cuidar que las tradiciones o las costumbres no se vuelvan una doctrina, o no se vuelvan una imposición, o no se vuelvan algo que nos haga hacer sentir mal. Ay, mira, ¿verdad? Habrá doctrina, habrá tradiciones diferentes, como les digo. Yo puedo decir, viene la Navidad y me gusta adornar mi casa. Habrá alguien que diga, ay, pastor, eso está mal. Si usted sabía que esa rosca y eso. Y yo le podría decir, bueno, es una opinión, una tradición, no me hace nada mal, lo uso, ¿verdad? Pero sin embargo hay que tener cuidado de no poner las tradiciones como doctrinas. También hay que tener cuidado, hermanos, que las tradiciones no nos dicten nuestra vida, que no hagamos las cosas de manera mecánica. El acto de ayunar es un buen acto, hermano. Si usted lo quiere hacer, lo puede hacer. Es bueno ayunar para dedicar ese tiempo a la oración. Pero los judíos ya lo habían tomado como algo mecánico, como algo para que los demás vean. ¿Se acuerdan en el Nuevo Testamento cómo los fariseos ayunaban? Los fariseos ayunaban de tal manera que demudaban sus cuerpos, sus caras, no se lavaban la cara, no, así mostraban sus ojeras para que la gente preguntara, y ponían cara así de enfermedad, y para que la gente le preguntara, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? No, estoy ayunando, porque soy muy piadoso, ¿verdad? Ah, toda la gente, ¡ay, ¿verdad? ¡Qué buen creyente! Sin embargo, los judíos muchas veces, sobre todo los fariseos, lo hacían para llamar la atención y para buscar el aplauso o la complacencia de la gente. Ahora, hermanos, poco a poco la práctica del ayuno se fue haciendo mecánico, se fue haciendo religioso y se alejó del propósito por lo cual los hombres de Dios en la Biblia ayunaban. Muchas de las actividades voluntarias que se realizan en la iglesia, hermanos, pueden volverse prácticas religiosas mecánicas cuando cambiamos el enfoque y el propósito por el cual la realizamos. ¿O no hay tradiciones en nuestro país que inclusive no sabemos cómo comenzaron? Pues, ¿por qué celebras? Un día le preguntaron a un niñito, ¿por qué celebran a su mamá y al niñito, ¿verdad? ¿Por qué celebran el Día de las Mulas? ¿De dónde salió? ¿Quién sabe? Pero es el Día de las Mulas y tengo que vestir a mi hijo de mantitas, sus sombreritos, sus guarachitos, porque se ve muy bonito, ¿verdad? Y entonces a veces nos llegamos a hacer las tradiciones de esa manera. Cuenta una persona en Estados Unidos, ¿verdad?, que su esposa cortaba de una manera especial el tocino cuando lo ponía a cocer con el huevo, y le decía, ¿por qué tienes que cortarlo? Dicen, pues de todos modos se va a cocer igual. No, es que así me enseñó mi mamá. Y un día se le ocurrió preguntarle a su mamá, oye mamá, ¿por qué? Bueno, yo lo hago así como tú lo haces, pero ¿por qué lo hacemos así? Mira, hija, vivimos en un tiempo tan difícil que tenía un sartén chico y no cabían bien los tocinos. Entonces encontré una manera de cortarlos de tal manera que quedaran ahí. ¿Verdad? Y ella lo estaba haciendo porque pensaba que así se cocinaba mejor o así se deberían de cocinar, pero si uno estudia la tradición y el origen, pues no era por esa razón, era simplemente porque no tenían un sartén más grande. Así que hay que tener cuidado qué tipo de tradiciones, qué tipo de costumbres podemos manejar, y si son prácticas en la iglesia, tenemos que pensar que honren a Dios, ¿verdad? Que honren a Dios. Hay una práctica que no es una tradición, es un principio bíblico, como lo es el bautismo y la cena del Señor,
Pero estas prácticas se pueden volver inclusive tradiciones cuando lo hacemos de manera mecánica. ¿O no se acuerdan cuando hemos tenido la cena del Señor? En 1 Corintios dice Pablo, pruébese a sí mismo si está consciente de lo que va a hacer. Porque no es tomar el panecito como nada más tomarlo, o tomar el jugo y ya, ay, qué bueno sabe el juguito, sino pensar en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, ¿por qué digo todo esto? Porque en Isaías 58 dice la escritura así: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. La Biblia me enseña que Dios está más interesado en cómo estamos viviendo la vida en Cristo que la tradición o costumbre que estemos haciendo. Es más importante para el Señor cómo está nuestro interior que de qué manera nosotros nos presentamos de una manera externa. Y entonces, hermanos, el pueblo de Israel tenía eso. Y a veces podemos pensar mal del pueblo de Israel y decir, qué malo, qué hipócritas. Pero, hermanos, muchas de las cosas que hacía el pueblo de Israel reflejan la condición humana. Reflejan muchas de las cosas que hacemos, hermanos. Cuando nosotros empezamos a venir por costumbre o por tradición, o empezamos a hacer cosas por costumbre o por tradición, y entonces empezamos a servir a Dios de una manera mecánica, ¿verdad? De una manera sin poner el corazón. Y el pueblo de Israel había practicado todas las enseñanzas de la ley de Moisés, pero lo estaban haciendo ya de una manera mecánica. Ya ofrecían al corderito ya no con el corazón, sino ya como un acto obligado. Es que tengo que hacer, es que tengo que guardar el día de reposo, es que tengo que practicar el ayuno. Y entonces estaban empezando a hacer cosas externas de piedad, pero en su corazón estaban desobedeciendo y estaban alejados de Dios. Y es cuando Dios le dice al profeta, clama en cuello. Clamar en cuello es gritar, hermano, fuertemente, clama. Hermanos, Dios clama cuando nosotros estamos practicando una vida religiosa externa buena, pero en el interior estamos aún muertos en nuestros delitos y pecados, o en nuestro interior estamos alejados de la voluntad de Dios. Sabemos que la salvación es un acto de gracia que no tiene que ver con nosotros, sino con lo que hizo Cristo por nosotros. En la semana estuvimos hablando en algunas visitas y me gustó, pensé en esa idea del Señor Jesucristo en Isaías, donde dice que Él Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y me hace pensar que el mayor dolor de Jesucristo no fueron los clavos, ni fue la corona, ni fue el desprecio de su gente, sino fue que Dios hizo juicio sobre Jesús del pecado de todos nosotros. Porque el pecado de todos nosotros tiene que ser juzgado, ¿sí sabían, hermanos? Dios no puede dejar sin castigo al culpable, dice la Biblia. Y entonces, ¿quién crees que se hizo culpable por nosotros? Jesús. Y entonces Dios descargó todo su juicio sobre Jesús. Y por esas palabras de Jesús cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es otra cosa sino Dios cargando en Jesús el pecado y sometiéndolo a juicio. Nosotros merecíamos ser clavados, merecíamos ser atravesados, merecíamos esa muerte de cruz. Sin embargo, Jesús pagó por nosotros. Así que cuando dice la Biblia, clama a voz en cuello, Dios revela el pecado. Dice la Biblia en el versículo 2, que me buscan cada día. Fíjense cómo los judíos de una manera religiosa buscaban a Dios. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos,
como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Hermanos, los judíos es un ejemplo de religiosidad. La religiosidad, mala religiosidad, porque también Santiago dice que la verdadera religión es el cuidado de los huérfanos y las viudas, pero la mala religiosidad, hermanos, es creer que nada más voy a cumplir de dientes para afuera. El pueblo de Israel buscaba a Dios, pero de una manera simulada. El pueblo de Dios no dejaba de hacer sus maldades, no dejaba de hacer sus pecados, y solamente cumplía porque esa era su religión. O no, en otro tiempo la mayoría de nosotros cumplía una religión para agradar a papá o a mamá o a los abuelos, pero realmente no lo sentía. O tal vez algunos todavía lo vemos así. Vemos a la iglesia y estamos viendo el reloj y decimos: ay, el pastor Alejandro, ¿cuándo va a terminar? Ya para que ya, amén, y ya me voy a comer. Como una religión. El pueblo de Israel estaba así, hermanos. Versículo 3, porque dicen, este es el clamor del pueblo de Israel: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Hermanos, el pueblo de Israel veía la vida cristiana como una vida religiosa, de tal manera que ellos decían: ya cumplí, como no sé cuántos, pero hay una serie de sacramentos, ¿verdad?, que la gente tiende a hacer y a cumplir, o en diferentes religiones tienes que cumplir con ciertas cosas, ¿no? Ciertos requisitos, ciertas reglas, ciertas leyes. Prácticamente en todas las religiones hay leyes, hay cosas que se tienen que seguir, pero el problema de las leyes, de los preceptos y de los sacramentos es que los llegamos a ver como algo mecánico. Y entonces decir: oye, Señor, ¿por qué no me bendices? Ya cumplí con el domingo, ya cumplí con abrir la Biblia, ya cumplí con portarme bien, entonces ¿por qué no cumples, verdad? Y el pueblo de Israel le reclamaba a Dios: Señor, si ayunamos como lo hacemos todos, ¿verdad? Ponemos una hora y nos abstenemos de alimentos, ¿por qué tú no nos escuchas? He aquí que en el día vuestro ayunáis, buscáis vuestro gusto. Primera idea, hermanos, el ayuno que no agrada a Dios. Dios pone primero lo que no es agradable. Y aquí es algo práctico, hermanos. Si algún día tú decides ayunar, ten cuidado de no hacer estas cosas. Porque cuando uno ayuna, o uno sirve, o uno ora, o uno viene a la iglesia con estas ideas, hermanos, uno no es escuchado como debiera. Dice la Biblia en el versículo, estaba en el 3, segunda parte: he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro gusto. Hermano, ten cuidado de las tradiciones, porque las tradiciones a veces nos pueden hacer buscar primero nuestro agrado y no buscar el agrado de Dios. Tenemos que tener cuidado de agradar a Dios primero. El pueblo de Israel llegó a un punto en que el ayuno era para ellos algo agradable a ellos, porque la gente aplaudía, porque la gente reconocía, porque se veía como gente piadosa. Entonces, hermanos y amigos, cuando tú quieres practicar un servicio a Dios, asegúrate de que no te estés agradando a ti mismo. Hermanos, el ministerio del pastorado es un ministerio por llamado, pero inclusive en el pastorado, hermanos, hay una gran tentación de buscar el agradar a los demás para que él sea de alguna manera aplaudido o reconocido. ¿Sabían ustedes eso? Que en ocasiones puede haber la tentación en la predicación o en cualquier ministerio a sentir, ¿verdad?, que es una necesidad para ser reconocido. Y tenemos que tener cuidado con eso, hermanos, porque la Biblia dice que el pueblo de Israel buscaba su propio gusto, su propia satisfacción, su propio reconocimiento. Segundo, hermanos, oprimís a todos vuestros trabajadores. Hermanos, el pueblo de Israel tenía un problema.
En el tiempo que se escribió Isaías, el pueblo de Israel empezó a ser siervos a sus propios hermanos. Ustedes saben bien que en la antigüedad, como ahora ya también, hay esclavitud en el mundo. Ahora la esclavitud ya no se llama como esclavos como tal, pero sí se llama trata de personas, ¿verdad? ¿Cuánta gente se ha ido a Canadá pensando que ahí va a recibir los buenos dólares canadienses y han sido presa de gente que los ha tratado mal y que los tienen encerrados y que trabajan muchas horas, ¿verdad?, al día y no reciben nada? O por ejemplo señoritas, ¿verdad?, que son contactadas por Facebook y qué bonita eres y qué linda eres, y son atrapadas y después son prostituidas y otras cosas suceden y están esclavizadas. Hermanos, en el tiempo de Israel, el pueblo de Israel estaba empezando a esclavizar a su propio pueblo. Así que alguien que le debía a un israelita que le debía a otro y no podía pagarlo, entonces lo volvía esclavo. Y al volverlo esclavo, hermanos, cuando una persona está en una, ¿cómo se dice?, en una posición de esclavo, pierde uno muchos derechos. Y lamentablemente el hombre tiende a esclavizar a otros o a sobreponerse a otros, ¿no, hermanos? Y entonces el pueblo de Israel, la gente del pueblo de Israel empezó a oprimir, empezó a señalar con el dedo, vean, amenazándolos a los criados, empezó a oprimirlos. Y hermanos, se empezó a volver un infierno, porque ese pueblo de Israel, que Dios los libertó, Dios los sacó de una esclavitud, ellos mismos estaban imponiendo una esclavitud más dura a sus compañeros. Hermanos, el acto hipócrita en el cual se busca el aplauso de los hombres y reconocimiento es el que estaban buscando ellos. Pero también el pueblo de Israel había sido cruel. Ayunaban, pero sus actos eran aberrantes y oprimían, y con cargas pesadas los hacían trabajar a sus propios hermanos. Fíjate cómo dice la Biblia en el versículo 4: he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. Fíjense, hermanos, qué triste que ellos ayunaban, se ponían bien devastados de su piel para que lo vieran, y cómo trataban a los demás, hermanos. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida en Cristo afuera, hermanos? Estamos aquí bien correctos y en la semana estamos dando de puñetazos. Tenga cuidado, hermano. En una ocasión yo era niño, pero íbamos pasando por un lugar, hermano, y mi papá reconoció a un hermano que estaba dando literalmente con otra persona. Ya es el hermano tal, ¿verdad? Y yo me sorprendí porque lo vi bien, decimos en México, bailando el oso, ¿verdad? Cuando uno está moviéndose para aventar, y aunque suene curioso, suene chistoso, fue muy triste para mí de niño ver esa acción, porque yo tenía una idea diferente de ese hermano. Entonces no es para criticar al hermano, sino para decir, hermanos, cómo estamos viviendo. Tal vez usted dirá, yo no estoy haciendo nada de esto, pero cómo estamos viviendo nuestra vida durante la semana. ¿Realmente estamos agradando a Dios? ¿O simplemente decimos, ya el domingo me pongo cuentas y ya el lunes vuelvo a las andadas? Dice la Biblia que el pueblo de Israel inclusive golpeaba con el puño cerrado inicuamente a sus esclavos. Dice, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Lo que estaba diciendo Dios, ¿tú crees que es correcto que todo el día estés ayunando, que te inclines ante mí, que te vistas de luto, de ceniza, cuando tu vida no refleja un verdadero ayuno delante de Dios? No lo hagas. Fíjense cómo lo dice Jesús. Si vas a hacer, Dios, en este pasaje, si vas a hacer un ayuno así, no lo hagas.
Ay, gracias a Dios que se quitó la alarma, ¿va? Es lo mismo, hermanos. En esta mañana yo te quiero animar. Si hay algún acto tuyo que sea religioso y que tu vida no refleje esto, no lo hagas. Ahora, no estoy diciendo que un acto religioso necesariamente tenga que ser venir, porque puedes malinterpretar. No, el pastor dijo, yo ya no vengo. Ven, ¿verdad? Cuando tengas necesidad de Dios, ven más. Cuando estés sumido en pecado, ven. Porque de qué manera vamos a escuchar las palabras de Dios y vamos a cambiar si no al escuchar la palabra de Dios. A veces lo hacemos al contrario, ¿no, hermanos? Cuando venimos, queremos venir cuando ya estemos muy bien, ¿saben? Eso no va a pasar, porque si venimos al Señor es para que Él nos restaure. Él solo puede restaurarnos. Si te esfuerzas por ser bueno, déjame decirte que vas a fallarle a Dios. Si te esfuerzas y dices, ahora sí, por mis propias fuerzas, ahora sí me voy a portar bien y voy a hacer, no lo vas a hacer, porque solamente el Espíritu Santo de Dios y a través de la palabra de Dios tiene el poder de transformar tu vida. Y así transformada, entonces vamos a poder realmente, ¿verdad?, vivir una vida plena en el Señor. Pero los que venimos a la iglesia no es porque estemos bien, sino porque reconocemos que necesitamos a Dios en nuestra vida. Hermanos, el pueblo de Israel había sido cruel y este es el ayuno que no agrada a Dios. Esta es la tradición que no debemos hacer, hermanos. El ayuno que no agrada a Dios. Segunda idea, el ayuno que agrada a Dios. Ahora vamos a ver el ayuno que agrada a Dios. El ayuno que agrada a Dios, hermanos, es hacer a otros lo mismo que queremos que Dios haga con nosotros. Eso es el verdadero ayuno, que hagamos por los demás lo que Dios quiere, pero lo que queremos que Dios haga con nosotros. Dice la Biblia en el versículo 6, no es más bien el ayuno que yo escogí. Fíjense, hermanos, Dios no te manda ayunar, no es una ley ayunar. Sin embargo, Dios te sugiere una cosa. ¿Quieres agradar a Dios? Dice la Biblia, Dios ya ha escogido un tipo de ayuno. Dios quiere que practiquemos este tipo de ayuno. Dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. En este caso, el pueblo de Israel estaba esclavizando a su propio pueblo. ¿Y qué le estaba diciendo Dios? ¿Quieres un verdadero ayuno que yo elegí? Libera a la gente que tienes esclava. Trátalos bien. Quebranta su yugo. Hermanos, las tradiciones tienen un mal. No digo que sean todas malas, pero tienen un mal cuando las ponemos al mismo nivel que la palabra de Dios. Tienen el mal de someternos a un yugo pesado. ¿Sí saben qué es un yugo, hermanos? Un yugo es un aparatito de madera donde colocas dos bueyes, ¿va? Y sirve el yugo para arar, para hacer los trazos en la tierra, pero es algo pesado, hermanos. Un yugo es algo pesado y difícil de sostener. Allá ya hace varios años, hermanos, en México había un museo, el Museo de la Tortura. No sé si ustedes llegaron a escucharlo o a visitarlo, pero un museo muy feo, instrumentos de tortura se llamaba, y uno de los instrumentos era el cepo. Y en el cepo, ¿se acuerdan del tío Lucas? Sí, creo que los locos le ponen la abuelita, pero es un aparato de madera donde pones la cabeza, pones las manos y quedas en una posición así, ¿verdad? Y tal vez puedes durar unos 5 minutos, hermano, pero después de un tiempo es algo terrible, es algo horrible estar en esa posición incómoda. Ese pareciera ser como un yugo. Hermanos, en ocasiones las tradiciones pueden hacernos un yugo. Hay bonitas tradiciones, hay buenas tradiciones, pero ten cuidado, porque las tradiciones pueden volverse un yugo. ¿Se acuerdan cuántas veces Jesús dijo en el Sermón del Monte? Ustedes escucharon por los antiguos esto, pero ahora digo aquello, porque las tradiciones habían hecho que el pueblo de Israel estuviera sometido por un yugo.
que tenía que cumplir con cierta forma de lavarse las manos 10 veces, que tenía que cuidar los días, que tenía que cuidar la vestimenta, que tenía que cuidar una serie grande de ritos, pero que los ritos no tenían otra cosa bíblicamente que señalar a Cristo, pero en sí los ritos no los hacían más santos o más limpios delante de Dios. ¿Se acuerdan de Martín Lutero? Martín Lutero fue un reformista, una persona que al leer la Biblia Dios tocó su corazón. Martín Lutero cuenta en su testimonio que él como fraile, él buscaba muchas veces golpear su cuerpo y tenerlo, y hacía muchos ritos, muchas indulgencias, pensando que podían limpiar su corazón. Pero ¿qué creen? Cada vez que se esforzaba y se volvía a esforzar y se volvía a esforzar en cumplir todos los ritos, se sentía más miserable, hasta que al leer la palabra de Dios se dio cuenta que los ritos, las obras, las cosas que hacía no le llenaban ni le hacían más santo, sino a través del perdón y de la fe en Cristo Jesús. Y fue hermoso el cambio, hermanos. Ahora que estoy estudiando, hermanos, cómo llegó la palabra de Dios a nuestros... Aquí, hermanos, ¿ustedes saben la historia de la versión de la traducción que estamos usando? ¿Sí ven en sus Biblias que dice Reina Valera 60? Bueno, no era ninguna reina, era el apellido de la persona. Pero estas dos personas eran frailes que decidieron traducir la palabra de Dios de los originales hebreo y griego al castellano, ¿verdad? Y por esa razón fueron perseguidos, les buscaban sus almas, porque sabían que en la palabra de Dios la gente se podía convertir. Y de hecho la primera impresión de esta traducción en español se le conocía como la Biblia del oso. Tenía un oso de pie en un árbol tomando miel. Y ustedes dirán, ¿por qué? Se ve así como medio aterrador. ¿Por qué? Porque de alguna manera así era un poquito más aceptable en esa época, sin que la Santa Inquisición estuviera detrás de ellos por ser un libro espiritual. Entonces ellos lo hacían en alusión a Salmos, donde dice que tu palabra es más dulce que la miel. Y hermanos, es muy interesante. Usted puede leer todo lo que se vivió para que la palabra de Dios llegara a nuestros días. Pero todo esto digo, hermanos, porque Dios no quiere que la tradición o tradiciones o costumbres que tengamos sean un yugo para nosotros. Cuando Pablo predicó a Cristo a los gentiles, ¿se acuerdan? Había discusión entre judíos, porque los judíos querían volverlos a someter a sus propias tradiciones, ¿no? Es que ustedes, ya que creyeron en Cristo, tienen que circuncidarse y tienen que guardar la ley. Hermanos, Pablo mismo decía, no los vamos a someter a eso, ¿verdad? Porque después de haber sido libertados por Cristo, ustedes los vuelven a esclavizar a esos antiguos rudimentos que no nos pueden hacer cambiar nuestra vida. Solamente Cristo puede hacerla. Así que, hermano, yo te animo que pienses cuáles tradiciones, cuáles costumbres tienes en tu hogar, en tu familia, en la iglesia, y qué podemos hacer para de alguna manera someterlas también ante la palabra de Dios. Y tener cuidado, hermanos, que las tradiciones no opaquen el verdadero sentido de una vida cristiana. Dios quiere que cambiemos de adentro hacia afuera. Y Dios les dijo al pueblo de Israel, ¿quieres saber cuál es el ayuno que yo te pido? Yo te pido, el ayuno es este: no esclavices a tu pueblo, ¿verdad? Libra, no oprimas. Dice el versículo 7, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. Aquí está, hermanos. ¿Quieres ser religioso? ¿Quieres tener buenas costumbres? Pues aquí están buenas prácticas del ayuno, hermanos. Hospedar, alimentar. Ay, hermanos, ¿cuántos se han multiplicado los videos de gente que ayuda a los perritos? Y está bien, ¿verdad? Los animalitos, y están todos así hermositos, y los ayudan y los cuidan.
Pero ¿cuántos niños o cuántas personas están sufriendo y no estamos haciendo algo por ellos? Aquí la Biblia nos enseña que el verdadero ayuno que Dios quiere es dar de pan al hambriento y ayudar, o ser hospedadoso, y que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. A veces, hermanos, vemos la necesidad de otros y nos escondemos. Ay, qué feo, ¿verdad? Mejor, bueno, voy a orar por ti, ¿verdad? En lugar de decir, bueno, ¿te puedo ayudar? Mira cómo estás, mira en qué condiciones estás. Hermanos, a veces juzgamos, pero todos como seres humanos pasamos por condiciones difíciles, hermanos. Y es cuando tenemos que mostrar este tipo de ayuno. Ayudarnos unos a otros. Eso es lo que el ayuno que agrada a Dios. Vamos a Mateo 18:23. Mateo 18:23. Y este es un pasaje hermoso porque habla del perdón. Dice la Biblia así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase toda la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y quise leer este pasaje, hermanos, porque tal vez como iglesia no tenemos problema de servidumbre, ¿sí? Creo que nadie es siervo de aquí de alguien. Pero un problema actual que en el mundo hay es los problemas de las ofensas y de la falta de perdón. Y a veces, hermanos, nosotros decimos ser indignos ante Dios, pero cuando alguien nos ofende, entonces nos transformamos en muy dignos, ¿verdad? Y decimos: no, me ofendió, entonces no lo voy a perdonar. Y hermanos, a veces esa actitud es la que nos hace alejarnos de Dios. Sin embargo, hermanos, un ayuno que Dios ama es cuando nosotros perdonamos y tenemos misericordia a los demás como Dios ha tenido misericordia de nosotros. Dios nos ha perdonado más cosas y más feas de las que a veces nos hace. Y a veces nosotros nos ofendemos por un no me saludó, por un no me dijo, ay, mira lo que hizo, ay, mira, se vistió así precisamente para provocarme y hacerme enojar. Y hermanos, el verdadero ayuno, el que agrada a Dios, tiene que ver con la misericordia. Y por eso esa parábola tan bonita que Jesús explicó acerca de este siervo, le debía muy poquito, ¿verdad?, al rey, y el Señor le perdonó. Pero él saliendo no había terminado ni siquiera la audiencia cuando encontró al que debía y empezó a ahogarle. Hermano, yo te animo, yo te invito en el Señor, que si hay alguna enemistad, que si hay alguna falta de perdón,
practiques este tipo de ayuno. Hermanos, en Mateo 18 también nos habla acerca de ¿cómo se llama? De cómo se arreglan las cosas, ¿verdad? También entre hermanos. Y tenemos que ver que Dios, cuando son ofensas personales, Dios invita a que arreglemos las cosas de manera personal. Bueno, resultados de un ayuno que agrada a Dios, hermanos. Isaías 58, 8. Resultados cuando practicamos el ayuno correcto, cuando practicamos lo correcto en la vida cristiana, cuando entonces dejamos a un lado las tradiciones y empezamos a hacer las cosas como estas de ayudar y apoyar a los demás y ser misericordioso y ser perdonador, dice la Biblia, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Aquí, hermanos, no se refiere a salvación eterna, ¿vale? No siempre cuando la Biblia dice salvación, porque si entonces se podría contradecir, tienes que hacer primero esto y después viene la salvación. No, esto se refiere a la protección que Dios da, a que podemos experimentar una vida de bendición cuando empezamos a practicar el ayuno que agrada a Dios. Dice la Biblia también, versículo 9, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Porque en ocasiones, hermanos, pareciera que las oraciones que hacemos hacia Dios no llegan al techo, porque probablemente estamos practicando un mal ayuno, digámoslo así, una vida no agradable a Dios, pero sí muy religiosa. Dios no ama eso. Dios ama que nosotros le obedezcamos. Pero cuando nosotros agradamos a Dios con el ayuno correcto, entonces la Biblia me enseña que Dios nos escucha. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Tercer resultado, hermanos. Primero, experimentamos la bendición de Dios. Segundo, nuestras oraciones no tienen estorbo, Dios nos escucha. Y tercero, vivimos unas vidas vivificadas. Aquí es bien importante decir esto, hermanos. En ocasiones no siempre vamos a sentir o vamos a estar animados como quisiéramos en las cosas de Dios. Y no significa que estemos mal o que no seamos salvos. Va a haber momentos en que nuestro corazón a veces nos llega a causar confusión. Dice en 1 de Juan que si tu corazón no ¿cómo decir? Mayor que si tu corazón no lo sientes, no lo entiendes, mayor que tu corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. ¿A qué me refiero, hermanos? Que no siempre vamos a sentir, pero tenemos entonces en esos momentos difíciles que confiar. ¿Por qué digo todo esto? Porque dice el versículo 11, Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma. Hermanos, Dios sabe que en la vida cristiana hay momentos de sequía, ¿o no, hermanos? Cuando recién creemos en Cristo estamos bien animados y como nuevos creyentes queremos hacer muchas cosas, pero conforme vamos madurando y vamos creciendo en el Señor, va a haber momentos de sequía. Y Dios te entiende, hermano, cuando hay ocasiones que dices, yo ya no quiero seguir, yo ya no quiero andar, yo ya no quiero leer, yo ya no quiero hacer. Dios te entiende, pero cuando tú estés pasando por tiempos de sequía, dice la Biblia, saciará tu alma. Anímate a leer la palabra de Dios, porque momentos de sequía va a haber. Y en esos momentos de sequía debemos dejar que Dios nos vivifique y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás,
y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas, para avisar. Entonces, hermanos, si uno practica el ayuno conforme a como Dios quiere, entonces, hermanos, experimentamos la bendición de Dios, nuestras oraciones son escuchadas, y cuando haya sequía, hermanos, agárrate del Señor y deja que Él te restaure como un huerto de riego. Son bien bonitos los huertos, hermanos. Cuando yo era joven y me llamaban la atención las plantas, ni qué pisaba. Pero no sé, ahora que estoy viejo, me gustan ver los arbolitos, las plantitas, ver la higuera crecer, los higos. Se ve hermoso un huerto de riego. Dios quiere así, que tu vida fructifique cuando tú y yo entendamos lo que es el ayuno correcto y agradable delante de Dios. Vamos a orar, hermanos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque nos muestras el verdadero ayuno. Porque cuando entendemos qué es ayunar, podemos ver que no es tan solo el abstenerse de ciertos alimentos, no es tan solo el decir hoy no desayuno, sino es el propósito, el enfoque por el cual ayunamos. Y tiene que ver con nuestra vida, Señor. ¿Cómo estamos? El mejor ayuno que te agrada a ti es cómo andamos en esta vida, la misericordia que tenemos con otros, la facultad, Señor, de arreglar las cosas uno a uno y perdonarnos y ser misericordioso, Señor. A ver los resultados que tenemos cuando es un buen ayuno, Señor. Que tú nos das bendición, que tú nos escuchas, pero también, Señor, que tú nos restauras y que tú nos vivificas. Gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta mañana. Te ruego, Dios, por cada uno de mis hermanos, Señor, que tu palabra corra y fluya. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a continuar. Voy a cerrar aquí.